es Ángela Giraldo. Nací en Colombia, me crié con mis abuelitos, emigré a este país cuando tenía 13 años. Entré un poco en rebeldía, tomé decisiones que cambiaron mucho mi vida. Uno diría, pero en 3 días, sí, 3 días cambiaron mi vida completamente. Hola, mi nombre es Ángela Giraldo, nací en Colombia, me crié con mis abuelitos debido a que mi padre se vino a este país, a los Estados Unidos, cuando yo tenía apenas 4 añitos. Luego al año se vino mi madre y nos quedamos al cuidado de mis abuelos maternos. Me crié en un hogar católico, en el colegio católico. Emigré a este país cuando tenía 13 años. Mi vida cambió muchísimo en el sentido de que pues ahora a vivir con mi madre, en la cual no había tenido una relación por 10 años. Toda esta separación de mis padres cuando fui muy pequeña, creo que es la base de mi relación tanto con Dios como con nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Después de haber estado viviendo pues con mis abuelitos y haber vivido de una manera y emigrar a vivir a otra cultura en el sentido del país, las escuelas, eso me afectó bastante. De pronto entré un poco en rebeldía, tomé decisiones que cambiaron mucho mi vida, relaciones no en Dios. Quedé embarazada muy jovencita, a los 20 años tuve mi hija, pero antes de eso ya había pasado por abortos. Debido a eso traté de quitarme la vida. Había un gran vacío en mi vida de jovencita, a pesar de que ya estaba viviendo con mi madre, que era el sueño de toda mi vida, poder vivir con ella. Sentía un vacío inmenso, atenté contra mi propia vida y yo sé que por misericordia de Dios me dio otra oportunidad. Y aquí estoy. Ha sido una batalla, liberar ese sentimiento de culpa, de todas esas malas decisiones que hice cuando era muy joven, las cuales me marcaron profundamente, un error tras otro error, en el sentido de relaciones, de cómo miraba yo la vida, que era la felicidad para mí. Y en esos tiempos la felicidad para mí, o el sueño que siempre tenía, era de tener un hogar, tener un esposo, con mis hijos. Y bueno, no por mis decisiones propias, fui madre soltera 2 veces, hoy día tengo 2 hijos, soy abuelita también. Le doy muchas gracias a Dios por las bendiciones que son mis hijos. Dios estuvo tocando la puerta en mi vida mucho tiempo, no se cansó. Yo no abría esa puerta, tenía una barrera muy grande y podríamos decir algo de resentimiento, ¿cierto? No lo dejaba entrar a mi vida completamente. Era como esa relación de el Dios cuando le necesito, a mi conveniencia. En una de esas, bueno, sí, abrí un poquito, así un espaciecito pequeño, y creo que Dios dijo, aquí es donde aprovecho, y fue donde empecé a tener ese encuentro con Él. Comencé la consagración a Jesús por María, la cual cambió mi vida completamente, y fue específicamente en el retiro espiritual de 3 días, en el cual tuve un encuentro hermosísimo con el Señor, donde creo que por primera vez me sentí tan amada, perdonada, no juzgada, por supuesto. Viví, creo que todo lo que había hecho en mi vida, las decisiones tan malas que tuve, el daño tan horrible que le había hecho a mis propios hijos, a mi madre, a los seres más cercanos a mí, el daño que me había hecho a mí misma. Pero al finalizar el retiro fue muy liberante, porque pude tener perdón a las personas que me habían hecho tanto daño, reconocer el daño que yo había hecho y sentirse amada, no solamente por Dios, sino por la Santísima Virgen María. Uno diría, pero en 3 días, sí, 3 días cambiaron mi vida completamente. Entró en mí una gracia muy especial de Dios, en el cual le cogí puedo decir, asco al pecado. O sea, lo vi clarito, blanco y negro, vi mi alma como estaba,
como me la había entregado Dios y lo que yo había hecho en ella. Fue de esas gracias tumbativas que uno dice, wow, no, es que no más relaciones en las cuales todavía tenía un pie allá, un pie acá y pensaba que eso era la felicidad. Y la realidad fue cuando se me quitaron las vendas de los ojos y vi que esa no era la verdadera felicidad. Cuando llegué a sentirme de verdaderamente amada por Dios, no lo puedo comparar con viajes y una vida desordenada en la cual yo pensaba que eran, sí, momentos de pronto felices, pero luego traían, cierto, ese arrepentimiento y ese vacío tan grande que sentía, pero era porque no tenía a Dios en mi vida. Mi vida cambió completamente, digo, es un proceso, son 7 años más o menos de que esto ocurrió y cada día que pasa es sentirse de que tienes un pasado, pero ese pasado no te determina. Dios ya no te juzga porque ya, yo me siento así, yo me arrepentida de mis pecados, sí, pero no dejo que eso me turbe, ni dejo de que eso determine lo que es quién soy yo ahora. Trabajo en el sector financiero, vivo una vida de acuerdo a Dios. Desde muy jovencita no pude terminar mis estudios de universidad, puesto que, como les había comentado, había quedado en embarazo muy jovencita y me tocó interrumpir los estudios. Quería ser profesora para niños autistas. Trabajé con ellos por un tiempo, pero me afectó mucho emocionalmente y en eso vino el embarazo. Entonces ya a los 20 años comencé a trabajar en el sector financiero, trabajo para la banca en servicio al cliente y muy feliz, he podido desarrollar una carrera dentro de la misma empresa y todo esto, el poder trabajar estos horarios me da tiempo también para el tiempo de evangelización, el tiempo para estar con mi familia, poder recuperar esos años perdidos que tuve por llevar un desorden de vida. El día de hoy soy abuelita, tengo 2 nietos hermosos, una bendición, mis hijos son una bendición, una mejor relación con mi madre, una mejor relación limitada con mi padre, pero tengo una relación. Se ha habido mucho perdón, principalmente creo que perdón a uno mismo, conmigo misma. Yo llevaba un cargo de conciencia horrible y hasta que no pude de pronto liberarme de esa culpa y sentir de que Dios me perdonó y soy una nueva persona, sí, todavía con fallas, pero pidiendo siempre la gracia para poder ser del agrado de Dios. Espero ustedes puedan darse una oportunidad, si algo de mi testimonio pueda servir para alguien. Todos cometemos errores, cometemos de pronto errores grandes. Importante reconocer que nos hemos equivocado, abrir esa puerta para que Dios pueda trabajar en ti y dejar que Él obre en ti. Eso fue lo que yo hice, abrí así un tantito la puerta a nuestro Señor y del resto Él se encargó. No soy perfecta, cometo errores, pero los reconozco y trato de siempre pedirle la gracia al Señor para que me dé esa perseverancia final y poder ser luz, poder ser ejemplo para muchas otras personas en el camino de una verdadera entrega al Señor, una verdadera aceptación de que somos hijos de Dios y que Él nos ama tal y como somos. Dios los bendiga. Hola, mi nombre es Ángela Giraldo. Nací en Colombia, me crié con mis abuelitos, emigré a este país cuando tenía 13 años. Entré un poco en rebeldía, tomé decisiones que cambiaron mucho mi vida. Uno diría, pero en 3 días, sí, 3 días cambiaron mi vida completamente.